Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. Yo les doy la bienvenida al episodio número 260, en el cual vamos a hablar sobre la gestión eficiente de la empresa agrícola. Es importante comprender que en la actualidad la producción es cada vez más compleja, lo que quiere decir que cada vez son más los factores que debemos de tener en cuenta para poder producir con calidad, inocuidad, responsabilidad social y además que esto no impida que seamos competitivos en nuestro mercado. Entonces, en la actualidad debemos entender que un rancho agrícola es la suma de diversos factores y elementos que deben de trabajar de manera sincronizada para poder lograr el objetivo, que es obviamente sacar la mayor cantidad de un determinado producto agrícola utilizando la menor cantidad posible de recursos disponibles y comercializándolo al mejor precio posible. Pero obviamente, como estamos hablando de controlar diversos elementos al mismo tiempo, aquí es cuando debemos de echar mano de la tecnología para poder realizar la administración de nuestro rancho de manera adecuada. Y en este sentido podemos trabajar con un software de gestión de la producción agrícola, que es justamente el tema que vamos a tocar en esta ocasión. Y para ello me acompaña el ingeniero Clemente Lagunes, quien es un emprendedor empedernido del mundo agropecuario, creador de muchas ideas que fracasaron y de otras tantas que aún no han salido. Actualmente Clemente es Project Manager y director de Hispatec en México. Además, Clemente busca administrar proyectos, apoyar a crear modelos de negocio, explotar ideas y intentar ser creativo. Y considera como su deber poner a la empatía antes que a la jerarquía, además de que busca desarrollar nuevas ideas para el sector agropecuario, lo que se traduce en su principal pasión en la actualidad. Entonces, pasemos a la entrevista con Clemente. Clemente, para comenzar con nuestra conversación, me gustaría preguntarte cómo se pueden gestionar y automatizar los procesos de la agricultura. Sé que es una pregunta muy general porque la agricultura consta de muchos procesos. Sin embargo, me imagino que la gestión y la automatización deben tener todas una base en común. La base en común de todo esto es capturar información, es llenarnos de información, llenarnos de datos de cualquiera de los procesos que están pasando en todas las partes de nuestra empresa agrícola. Definitivo, lo que no se registra no se puede medir y lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces yo creo que por ahí podríamos empezar. Entonces, cuando hablamos de automatizar procesos, ¿estamos hablando de que necesitamos datos como resultado o como punto de entrada? No, siempre vamos a necesitar datos como punto de entrada. Vamos a necesitar ingreso de información. Mientras más información tengamos, más capacidad tendremos de tomar una decisión o de guiar el rumbo del negocio hacia otro lado. Nosotros podemos llegar a tener muchos datos. Una vez que yo tengo esos datos, ¿cómo procedo a realizar un proceso de automatización? ¿Qué tecnologías me permitirían hacer eso? Podríamos utilizar algoritmos de reconocimiento de información dentro de nuestros datos, podríamos utilizar mapeo de toda nuestra información o simplemente podríamos utilizar analítica descriptiva y predictiva, que esto nos va a ayudar a saber cuál es la posición en este momento de nuestra empresa y cuál podría ser hacia adelante con la predictiva de todo lo que podría pasar con nuestro negocio. Todo esto que me comentas, me imagino que cabe dentro de un software de gestión para la agricultura. Cuando uno implementa un software de este tipo, ¿cuáles pueden ser los resultados que debería esperar un agricultor? Tendríamos que tener toda la expectativa puesta en este sistema de modo que sepamos qué es lo que nos va a dar hacia adelante. Es decir, los resultados finales
cuál es mi mejor huerta, cuál es mi peor huerta, cuál es mi mejor cultivo y mi peor cultivo, qué agroquímico, qué fertilizante me está funcionando más que otro, qué trabajador es mi mejor trabajador e incluso cuál es el que tiene más faltas al trabajo. Pero al final es a partir de todo esto, el resultado nos tiene que decir qué sí y qué no en mi negocio. Entonces, un software de gestión nos puede llegar a dar todos esos datos, pero me imagino que mientras más resultados queremos que nos arroje más información, tenemos que darle nosotros en un inicio, ¿no? Definitivo, definitivo. Ha habido ejercicios, ha habido personas que se acercan a nosotros y nos dicen, oye, quiero que me des proyección de cosecha, quiero que me des estimación de cosecha conforme a estos 5 datos que tengo. Lo que decimos es, si no tenemos al menos de 5 a 7 años de información de datos, no podemos aventurarnos a proyectar, a decir qué va a pasar en un año, qué va a pasar en 5 años. Entonces, duele más porque es mucha información la que necesitamos, pero el resultado será más certero. Oye, un paréntesis en este tema de la información que se genera en el sector agrícola. ¿Ya estamos cerca de hablar de Big Data o todavía no nos encontramos a ese nivel de cantidad de información? En México, me encantaría decir que ya estamos en un 100% sobre terrenos de Big Data. Nos falta un poquito de camino por recorrer. Yo creo que todavía estamos en la etapa de incursionar en aplicar este tipo de sistemas de gestión en las empresas agrícolas y un poquito más adelante nos atreveremos a decir, venga la Big Data nosotros, vamos a explotarla. No quiere decir que no haya ya sectores o empresas que están listas pero yo creo que primero llenémonos de información y después vamos a crear una línea fina de resultados. Oye, Clemente, desde tu punto de vista, ¿cuál sería la manera más adecuada para que los agricultores comenzaran a adquirir un software de gestión en la agricultura? Es la parte más dura, es la parte más compleja el decirte a ti agricultor, a ti productor, que necesitas de un sistema que hoy no tienes, pero ya funcionas, ¿no? Entonces, ¿qué es a lo que tenemos que llegar? De demostrar que con un sistema o con un RP o con un software de gestión, lo que vas a tener es facilidad de encontrar información en el momento que la necesitas. Al final, queremos saber qué le apliqué a este producto que llegó en malas condiciones, lo tienes en el momento y tienes la hoja en el momento y tienes el resultado en el momento. Ese tipo de ejercicios son los que hacen que podamos convencer al productor que incursione en aplicar tecnología en donde hoy no la tiene, pero funciona de forma correcta. Cuando hablamos de un software de gestión, a mí me viene a la mente que necesitamos disciplina para conseguir y aportar toda la información que ese software requiere. No sé si esto sea correcto, porque si es correcto, considero que en la agricultura es una de las áreas de trabajo del ser humano donde a lo mejor menos disciplina existe justamente. Sí, definitivo es el sector más informal del país, por desgracia, pero incluso un agrónomo, incluso un productor, incluso alguien que cultiva es disciplinado y sabe que tiene que regar el lunes y volver a regar el jueves y fumigar el miércoles y si llovió, probablemente evitar el fumigar porque no te va a servir de mucho. Entonces, esa disciplina la tenemos que traer hacia la oficina. Tenemos que convertir el cultivo en una empresa, en una organización, donde o todos jalamos hacia el mismo lado, o todos capturamos la misma información, o seremos tan fuertes como nuestro eslabón más débil, ¿no? Bueno, y en este sentido, tú manejas un software de gestión en la agricultura que se llama ERP Agro. ¿Cómo surge este software de gestión? Y también si nos habla sobre la empresa que está detrás de este software. Claro que sí, la empresa se llama Hispatec, nace en 1985 en Almería, España, de la mano del boom del mar de plástico que existe ahí. Es el patio de cultivo de toda Europa. Entonces, ahí nació una necesidad. La necesidad era controlar primero qué estaba pasando en cada uno de los invernaderos donde se sembraba ahí. Después, necesitaban controlar cuando nace el concepto en aquel momento de trazabilidad, saber de dónde viene y hasta dónde llega la fruta que se cosecha en un invernadero y la fruta que llega a la mesa del consumidor final. Después necesitaban
crear organización, crear orden entre todos los productores contra todos los comercializadores. Ahí nace el ERP Agro. Hoy, 36 años después, se ha convertido en una herramienta muy potente, se ha convertido en una herramienta que conoce procesos de Europa, conoce procesos de América Latina, más específicos, conoce cómo se factura en México, conoce cómo se gestionan empresas en Perú, e incluso conoce empresas de cómo se gestiona el aguacate en Colombia, por ejemplo. Es un sistema que va desde el inicio de la preparación de tu terreno, la siembra, el mantenimiento de tu siembra, la cosecha, la entrada a tu empaque como producto a granel, como fruta a granel, la transformación, el empaque y la venta y comercialización a tu cliente final. Toda esa cadena la tenemos de inicio a fin y la intención de ERP Agro es agregar valor desde la semilla hasta el anaquel de tu producto. A ver, Clemente, me surge aquí la duda. Hablaste que RP Agro cubre prácticamente toda la cadena agroalimentaria, pero por ejemplo, si yo soy un agricultor y no me interesa lo de comercialización, lo de distribución, ¿no me va a quedar, digamos, grande el software? El software es modular. Yo tengo mi módulo de campo, mi módulo de compras y ventas y almacenes y mi módulo de comercialización y empaque. Si tú eres un productor de campo y tu proceso termina en la cosecha, solamente te llevarás el módulo de campo. Si tú eres un comercializador y tu producto inicia en tu entrada a empaque y termina en la comercialización, solamente tendrás tu módulo de comercialización. Ok, excelente. Eso de que sea modular me agrada bastante porque justamente cada quien va a tener lo que necesita, ¿no? Dependiendo de a lo que se dedique un agricultor, como tú dices, solo un módulo que es el de producción, y si a lo mejor también es agricultor y distribuidor, pues ya adquiere otro módulo. En este sentido, me gustaría aquí que nos comentaras ERP Agro, ¿en qué cultivos principalmente lo han utilizado o en qué países? Para que nos hables un poco sobre las experiencias. RP Agro va aprendiendo de cada uno de nuestros clientes. Tenemos más de 500 clientes, tenemos la cantidad que te puedas imaginar de distintos cultivos. Tenemos vid, tenemos tomate, sandía, cebolla, chile, plátano. Tenemos México, por ejemplo, cacao, café, sorgo, maíz, tenemos en algunos clientes. Conocimos el aguacate por concepto como palta, porque en Perú así se le dice, después en Colombia aguacate y ahora también en México ya tenemos aguacate. Tenemos productores de cítricos, tenemos los más grandes productores de cítricos en España, tenemos el más grande productor de lechugas en Europa. Entonces, estamos adaptados y tenemos la capacidad de reprocesar o de crear formas para nuevos cultivos. Ok, me surgen varias preguntas. La primera de ellas es en términos del mínimo de superficie. Me imagino que en términos de máximo no hay límite si tienen a algunos de los mayores productores de algunos cultivos en algunos países, pero me imagino que en tema de la relación beneficio-costo debe haber un mínimo de superficie que recomiendan para usar ERP Agro, ¿no? Sí, y todo va a depender de lo que estemos sembrando. Por ejemplo, te podría hablar, por hablar de México, te podría hablar que de berries entramos a productores de un poquito más de 10 hectáreas. Podría decir que incluso hemos tenido y hemos tocado puertas en clientes, por decirte, de pimiento, que tienen 3 hectáreas de invernadero, otros que, como decías, hacia arriba no hay límite, otros que tienen 100 veces eso. Pero para hacer costo-beneficio hay que hacer un análisis de qué es lo que estamos sembrando. Por ejemplo, si me volteas a ver y me dices, Clemente, vamos a implementarlo en 20 hectáreas de caña, te diría, es un cultivo de bajo costo de mantenimiento, entonces probablemente no le vean valor al sistema, ¿no? Entonces, dependería mucho, pero podríamos un análisis, un estudio de qué es lo que estamos sembrando y si puedo ser rentable ahí, ¿no? Otra pregunta que me surge es en términos de asistencia. Un agricultor que quiera comenzar con ERP Agro tiene apoyo de parte de alguien del equipo para indicarle cómo funciona, porque pues al final
me imagino que cada módulo tiene muchísimas opciones y no debe ser como lo domino en una hora, ¿no? No, definitivo no. Este software, lo que hacemos cuando empezamos con un nuevo cliente es darle semanas de soporte en remoto y presencial, capacitar a cada una de sus áreas, capacitar por cada uno de sus, primero configurar sus procesos, después capacitamos sobre sus procesos y hay un acompañamiento de alrededor entre 3 y 9 meses, dependiendo el tamaño de la empresa, y después, si hay necesidad, recapacitamos por cambio de plantilla, por equipo nuevo o por que generaron procesos nuevos. Pero sí, el tiempo de implementación va a variar dependiendo del tamaño. Otra pregunta es en la cuestión del uso. Generalmente, ¿quién usa RP Agro? Me refiero a, ¿son más los productores o son más los ingenieros de campo? Porque también ahí sería diferente cliente al cual ustedes se enfocarían. Digamos que esta necesidad surge de la comercialización hacia abajo. Es decir, el que buscó primero la necesidad o el que dijo, oye, necesito trazabilidad, necesito orden en mis entregas, necesito proyecciones de cosecha o necesito saber cuándo van a traer mis productores la fruta, fue la comercialización. De ahí nos vamos hacia atrás y los ingenieros deberían ser los primeros en usar mi sistema, de modo que están metiendo datos de qué estoy aplicando y en dónde lo estoy aplicando, y sobre eso sabremos de inicio a fin la cadena completa. ¿Quién usa más al final mi sistema? Personas de gestión. ¿Por qué? Porque para poder aplicar yo un agroquímico tengo que comprarlo. Y para poder comprarlo, al menos aquí en México, involucramos una orden de compra, un pedido, un proveedor, una factura y un almacén. Entonces, ahí ya tenemos distintas posibilidades de personas que van a usarlo. Interesante, sin duda. O sea, no se trata solamente de que lo utilice el ingeniero, sino de que todo el mundo dentro de la agrícola debería de poder subir información. Me imagino que de esta manera el asunto se facilita, porque si una sola persona tuviera que estar subiendo información sería como muy difícil. En este sentido de tener que capacitar a distintas personas, ¿surge alguna dificultad con algún tipo de perfil en específico o realmente tú ves que todo el mundo le agarra rápido? No, yo creo, o sea, que le agarres rápido se puede cuando estás practicándolo y cuando estás intentándolo, pero como sabemos, el sector agro siempre va a tener resistencia a la tecnología, resistencia a lo nuevo, resistencia a lo distinto. Entonces, ahí es donde nos duele y nos duele incluso con agrónomos que traen toda la experiencia del mundo, pero no quieren usar un sistema porque ellos dicen que su hoja está correcto y no le quiero quitar su hoja, solo le quiero evitar que diga qué le puse, que se lo diga al jefe, qué le puse a este cultivo. No se lo digas, escríbelo aquí y tu jefe lo va a ver y lo va a ver inmediato. Pero la resistencia existe y después nos vamos a la oficina y nos dice, oye, pero mi encargado de nómina no le gusta el sistema. Dije, bueno, vamos a hacer un ejercicio y nos hemos topado con ejercicios de que la nómina dice 100 y la realidad del sistema dice 70. Entonces, ahí es donde hace ruido y ahí es donde haces ruido y dices, y ahí es donde te ganas de, ok, quiero tu sistema y vamos a obligar a la gente a que lo use. Pero nos hemos topado con muchas cosas, ¿no? Oye, me quedó una duda con respecto a lo que comentabas de si tienes 5 años de información, puedes realizar incluso predicciones. Cuando un agricultor es nuevo y no tiene información previa, ¿al cuánto tiempo comienza a ver resultados? Cuando empezamos de cero con un agricultor, depende lo que estemos cultivando. Si tenemos un cultivo de 100 días para cosecha, al día 100 tenemos que saber que la inversión fue mayor o menor a la entrada por ventas. Ahí es donde podemos empezar a hacer ruido. Ahora, queremos hacer proyecciones, queremos hacer analítica, queremos hacer procesos de información o queremos agarrar tu información para crear modelos a futuro de tu información. Yo creo que empezamos a hacer ruido después del tercer año. Ahí empezamos a como afinar un poquito las máquinas.
Y en términos de rentabilidad, o sea, ya hablando sobre el retorno de la inversión, porque al final este software es una inversión que los agricultores harían, ¿en cuánto tiempo o en qué porcentaje se puede ver un retorno sobre la inversión? Sé que también es una pregunta que depende del cultivo, de la zona, del país, de muchísimas cosas. Ejemplos, vamos a dar un ejemplo. Tenemos uno de nuestros productos estrella que en algún momento lo platicaremos, pero un cliente de nosotros en el lapso de 6 meses se ahorró alrededor de $4 millones de nómina que estaba gastando de más en alrededor de una plantilla de 18,000 empleados, ¿no? Por ejemplo, y estamos hablando de 6 meses de un producto que costó, yo creo que la quinta parte de eso, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a dar valor. Ahora, ¿cómo podemos, digamos, monetizar esto en el ejercicio? Tenemos dos formas gruesas de vender el sistema. Una es as a service y es como si contrataras a un director de tu empresa. ¿A qué me refiero? ¿Por qué dije director? Porque a este producto le vas a preguntar de campo, de comercialización, de campo contra comercialización, de tu facturación, de tus almacenes, de tus compras y al final de tus ventas. Entonces tiene que saber de todo. Por eso me refiero a eso. Entonces podríamos compararlo contra agregar en la plantilla a un nuevo director. O la otra es que podríamos meter y alrededor de entre 2 y 3 años tienes que tener amortizado porque tu negocio dio un giro distinto, porque se afinaron los engranes y sabes ahora con puntos y comas dónde estás parado. Entonces, un modo de contratar ERP Agro es as a service, o sea, como una suscripción, y el otro no me quedó muy claro. Un modo es como una suscripción, pagas licencias y semanas de implementación, te quedas con una renta, como si pagas en un solo pago va tu servidor, tu nube donde está el sistema y tu sistema. Y otra es las semanas de implementación y las licencias. Entonces te digo, pues son 10 de semanas, 10 de licencias, tu proyecto es 20, págamelo como te convenga, pero ahí tendrías que tener por otro lado tu servicio de nube, ¿no? O de servidores. Ok, no, no hay un pago único que se pueda hacer, ¿verdad? Para quedarte como con el software es nada más licenciado. O sea, al final es tuyo el software y tienes derecho a actualizaciones semana a semana. Tenemos tantos clientes que semana a semana creamos nuevas versiones del sistema. Es la misma, la base es la misma, pero tienes actualizaciones. ¿Qué va a pasar? Cuando tú llegues, si lo tienes como renta, ese derecho a actualizaciones lo vas a tener siempre porque estás pagando mes a mes. Si lo tienes como pago único, tendrías que pagar un mantenimiento anual de un porcentaje de tu proyecto para tener derecho a todos esos, pero el sistema al final te lo quedas tú. Incluso podría desaparecer yo y que tú tuvieras un equipo de tecnología, de desarrollo, y ellos empezaran a agregarle módulos al sistema y dejaras de necesitar de mí. Ya cuando un cliente está operando el software, ¿tienen algún tipo de atención o de servicio al cliente para si tienen alguna duda o para mejorar todavía más su operación en algún aspecto? Hay tres canales. Una es dentro del ERP, entras a un módulo y reportas una incidencia o una duda. Otra es nuestro portal de tickets, que ahí vamos registrando lo que nos va enviando cada quien. Y otra, que es la más natural, cuando algo urge, es una llamada y estamos a la escucha. Nada más como curiosidad, ¿tendrás el número de cuántos módulos se pueden implementar? Son alrededor de entre 10 y 12 módulos, más o menos, ¿no? Porque nos vamos a inocuidad, calidad, contabilidad, almacenes, compras, campo, empaque. Hay otro módulo que es de toma de control de procesos, que es información hacia campo. Hay otro módulo que es traerte toda la información de tus productores, es decir, que eres acopiador y quieres saber cuántos kilos te van a entregar la semana que viene o el mes que viene. Oye, en esa cuestión de que si eres acopiador puedes tener la información de tus agricultores, ¿cómo funciona? De la mano de RP Agro, siempre va a ser nuestra base RP Agro. Ahí existe una aplicación que se llama Hispatec Conecta,
que esto se lo vas a dar a tus productores. Imaginemos que yo soy el dueño de un empaque de piña y tú eres un productor de piña. Entonces, tú vas a tener mi aplicación y vas a decir, cosecha de la semana del 7 al 14 de febrero del 2022, 5 hectáreas, 1 tonelada por hectárea. Entonces me vas a traer como 5 toneladas en esa semana. ¿Vale? Entonces, así acopio todos, los pongo a todos en un mismo canal, en una misma aplicación, y todos me van a estar registrando qué me van a traer la siguiente semana o los siguientes 15 días para que mis vendedores o la gente encargada de la venta sepan que tienen que tener o clientes para esto o que van a tener disponibles 20 toneladas para vender la siguiente semana. En el caso de un acopiador, ¿cómo se realiza el pago? ¿Se paga un fee específico por cada agricultor que va a tener mi aplicación o se paga nada más una mensualidad? Pagas el ERP, tus semanas de implementación, tu configuración, tu capacitación y la licencia de la aplicación. Y esa aplicación, pues vas a tener derecho de dársela a 10 o a 1000 personas. En el entorno de Hispatec, aparte de ERP Agro y esta aplicación que mencionaste, ¿hay algún otro software, algún otro producto que se integre también o son los únicos? En campo tenemos CampoGest, que es la que va a llevar el control de qué le estamos aplicando a los cultivos. Va a ir Agrotareo, que es decir exactamente qué está pasando con mi mano de obra, con mi fuerza de trabajo. Es decir, me va a decir cuánto cosechó Clemente, de qué variedad, en qué cultivo o en qué invernadero, de modo que yo sepa la suma de todos los que cosecharon, cuántos kilos cosecharon en el día, en la semana, en el mes de este producto, en este cultivo. Y tenemos productos que vienen saliendo, que vienen surgiendo. Uno es FMIS, que es un sistema web de farm management, y otro, por ejemplo, es AgroSales, que es también una plataforma. Esto es para el sector secundario, para todos los distribuidores de agroquímicos, de fertilizantes, de todo lo que tenemos. No, pues sin duda, Clemente, tienen un entorno de soluciones tecnológicas bastante variado. Me imagino que entre todas ellas, no sé si el centro sea justamente ERP Agro o las otras sean como independientes. Siempre el centro había sido ERP Agro, hoy están surgiendo como independientes y después se conectan al ERP. Es decir, nace la solicitud de un cliente y te dice, necesito que me hagas este ejercicio. Por ejemplo, Agrotareo nació individual, nació sola, pero después, como se vio tan interesante y tan necesaria, se conectó al ERP. ¿Vale? Entonces, hasta hoy seguimos regresando todos al ERP y de ahí tenemos nuestros periféricos. Interesante. Oye, Clemente, ¿podrías comentarnos algún caso específico de éxito? Obviamente sin mencionar nombres. Claro, adicional de lo que te platicaba de Agrotareo, que logró reducir enormemente el costo de nómina de esta empresa. Esta empresa está en Perú. Tenemos ejercicios como los vendedores de bolsas de ensaladas y lechugas más grandes de Europa. Esos tienen el compromiso de que en menos de 24 horas se esté consumiendo la lechuga que se cosechó. Es decir, nosotros creemos, o por lo regular decimos, esta lechuga, quién sabe cuándo fue el día que se cortó. Son 24 horas lo que tienen ellos como regla y estamos metidos en ese canal, ¿no? Estamos metidos en ese proyecto, de modo que, no te voy a decir marcas, pero marcas de hamburguesas sí tienen lechuga fresca, te lo puedo asegurar. Entonces, ese tipo de ejercicios nos han llenado de valor. Por ejemplo, también tenemos ahora en nuestras nuevas plataformas a un grupo de chocolateros muy famosos y tienen el control de qué está pasando en cada una de sus fincas. Ok, no, pues muy interesante, sin duda. Una pregunta ya para ir cerrando nuestra conversación, Clemente. ¿Cuáles en estos momentos
su nivel de participación en la agricultura mexicana y cuáles son sus planes para incursionar todavía más? Pues mira que el plan es más grande de nuestro nivel de participación. Al día de hoy tenemos alrededor de 15 clientes en todas las distintas posibilidades y productos que tenemos en México, pero la intención hoy es subir la bandera de Hispatec a todo el país, llegar a todas las esquinas con nuestra nueva posibilidad de tener as a service, llegar a más cantidad de clientes, llegar a más cantidad de productores, de modo que estemos ahora sí en todos los rincones. Muy bien, Clemente, muchísimas gracias por venir aquí al podcast a platicar sobre Hispatec y ERP Agro. Si tienes algún comentario final para los escuchas del podcast, te lo agradecería. Pues como iniciamos, recuerden que lo que no se registra no se puede evaluar y que lo que no se evalúa no se puede mejorar. Entonces, vayamos de la mano con lo nuevo. No hay nada que no tengamos la capacidad de automatizar en sus agrícolas. No me resta más que agradecer a Clemente por pasarse aquí al podcast a hablarnos sobre ERP Agro e Hispatec. Sin duda considero que este tipo de herramientas son cada vez más necesarias para una correcta gestión de la producción agrícola, ya que, como bien nos comentaba en la entrevista, este tipo de softwares son modulares, lo que quiere decir que responden de manera adecuada a las necesidades que se tienen. Si hay un módulo que se está requiriendo por parte del agricultor o por parte de la misma operación dentro del rancho, pues entonces ese módulo se adquiere. Si no se requiere ese módulo, pues entonces no se paga por él. Por supuesto, el mayor reto está en hacer que este tipo de software se vayan adoptando de forma más rápida en la agricultura, lo cual considero yo que va a comenzar a ocurrir conforme se dé un recambio generacional y los agricultores que actualmente están en campo con una edad promedio en México de alrededor de 55 años, comiencen a pasar la estafeta a sus hijos, a sus sobrinos, y estos obviamente ya de una generación más reciente pueden adoptar de manera más sencilla un software de gestión de la producción agrícola. Y a todos ustedes les agradezco por haber escuchado este episodio. Recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio aquí en el podcast. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.